Capítulo 543, elige tus runas. En una sala de entrenamiento poco iluminada, había un hombre solitario. A su alrededor se extendía un espacio en sombras, rodeado de múltiples puertas, cada una de las cuales conducía a un camino diferente que daría forma a su destino. Sobre cada puerta colgaba un símbolo único, que a menudo representaba un arma, una pieza de armadura o, a veces, un escudo. Las puertas en sí también variaban. Algunas estaban hechas de madera, otras de acero endurecido y algunas brillaban con oro pulido. El camino correcto suele ser obvio, pero esta vez, Robert había recorrido la sala de entrenamiento, inspeccionando las puertas que conducían a las nuevas clases. Se decía que los espacios de ascensión adoptaban la forma de lugares profundamente arraigados en el alma de una persona, y para él, era esta misma sala de entrenamiento subterránea donde había pasado años de su juventud. La primera vez que estuvo allí, solo había una puerta frente a él. Su ritual inicial de ascensión no le había ofrecido ninguna prueba. Simplemente le habían concedido la clase de guerrero. Era un camino básico, común y corriente, pero que había dado forma al curso de su vida. No mucho después, había elegido avanzar como caballero, atravesando la puerta que conducía al camino de escudero. Esa vez, se había enfrentado a una prueba agotadora. Luchar contra una serie de monstruos mientras vestía una armadura cada vez más pesada. Aún así, había prevalecido en su primer intento. Poco después, continuó su entrenamiento en la Academia de Caballeros. Se tomó su tiempo para perfeccionar sus habilidades hasta el máximo, pero su enfoque permaneció en dominar la espada. Para ascender a Caballero de la Espada, se le dio una nueva prueba. Esta vez, tuvo que derrotar a varios caballeros con armadura en un torneo de justas. Estas pruebas parecían reales, casi indistinguibles de la realidad, e incluso presentaban a personas reales, algunas de ellas con un parecido sorprendente con las que había conocido en su vida. Por alguna razón, su oponente final en el torneo se parecía inquietantemente a uno de los jóvenes que lo habían atormentado durante su estancia en la academia. Incluso ahora, todavía podía recordar vívidamente la satisfacción de golpearlo hasta dejarlo ensangrentado. En ese momento, había alcanzado un nuevo hito. Convertirse en poseedor de una clase de nivel 2, un logro del que estaba muy orgulloso. En esa época, se reunió con su hermano y, después de su encuentro, prometió ponerse al día. Decidido, se dirigió hacia la frontera, donde luchó contra los enemigos del reino y, al mismo tiempo, fue utilizado por el ejército para eliminar algunas de las tribus de monstruos del norte. Finalmente, alcanzó su siguiente clase, una mucho más rara que las demás. La espada noble, una especialización centrada en dominar la espada mientras se viste con una armadura pesada. Durante su prueba de ascensión, una vez más se vio obligado a enfrentarse a numerosos enemigos, todo ello mientras blandía una espada de menor calidad que la de sus múltiples oponentes. La clase se centró más en reforzar sus golpes y afinar los puntos débiles de su oponente en lugar de confiar en la fuerza bruta. Esta fue también la primera vez que falló una prueba de ascensión, requiriendo 2 intentos para superarla. Algo de lo que se avergonzaba, ya que sus hermanos mayores no parecían haber fallado ni una sola vez hasta sus intentos de ascensión de nivel 3. Al llegar al nivel 100, su progreso se ralentizó a paso de tortuga. Sin embargo, su inquebrantable determinación de demostrar su valía a su padre y enorgullecer a su madre lo mantuvo en pie. Se lanzó a la batalla una y otra vez, luchando ferozmente y abriéndose paso a través de innumerables enemigos en nombre de la familia Arden. Pero sin importar cuánto se esforzara, sentía que estaba persiguiendo a un fantasma. Cuanto más luchaba, más parecía que se estaba quedando atrás. Toda la fuerza que había adquirido palidecía en comparación con la de su padre y la de muchos otros caballeros poderosos con los que se encontró. La ausencia de habilidades de Aura era innegable y, en el fondo, sabía la verdad. Nunca podría alcanzar a aquellos que habían sido más bendecidos. Robert exhaló profundamente y su mirada recorrió la serie de puertas que tenía ante sí. Algunas le resultaban familiares. Puertas de acero y oro, con armas y armaduras a su lado, que representaban los caminos de los guerreros y los caballeros. Otras eran más refinadas y representaban a combatientes nobles, maestros de la espada y guardianes defensivos. Cada puerta era un camino, un futuro posible, una decisión que podría dar forma a su destino. Pero luego estaban las puertas extrañas, las que desafiaban las expectativas. A diferencia de las otras, estas puertas brillaban tenuemente con un brillo etéreo. Antiguos símbolos rúnicos estaban grabados en sus superficies, latiendo con poder arcano.
Las armas y armaduras junto a estas puertas estaban adornadas con intrincados grabados, imbuidos de magia más allá del alcance de la simple artesanía. Parecían algo que su hermano menor habría fabricado. ¿Podría ser debido a ese título? Recientemente, había obtenido el título de vasallo de las runas junto con la habilidad maestría en runas. En ese momento, no le había dado mucha importancia, ya que simplemente le permitía usar el equipo rúnico de manera más eficiente. Sin embargo, ahora, frente a múltiples puertas con inscripciones rúnicas, tuvo que concluir que esta habilidad era la clave. Al igual que antes, algunas puertas parecían superiores a otras. Algunas estaban hechas de acero común, mientras que otras brillaban con mitril pulido y armamento mejorado. Robert se acercó a las relucientes puertas rúnicas, sus dedos recorrieron los símbolos brillantes. A diferencia de las otras, estas puertas latían con energía latente, como si estuvieran conscientes de su presencia. Las armas junto a ellas eran diferentes a las que estaba acostumbrado. No eran simples espadas o escudos, sino intrincados constructos imbuidos de magia rúnica. Una llevaba una espada larga forrada de brillantes venas azules, su filo zumbaba suavemente, mientras que otra mostraba una armadura con extraños cristales mágicos. Esto sí que es un problema, no esperaba tener tantas opciones. Después de dar varias vueltas por la zona, identificó varios caminos posibles para avanzar. El primero era una enorme puerta de mitril, detrás de la cual había una espada y una armadura adecuada para algo parecido a un campeón de la espada. Esto era más o menos lo que esperaba recibir, al menos hasta que consideró las otras opciones. Una de las otras puertas tenía una disposición similar, pero la armadura y la espada estaban cubiertas de intrincadas runas, lo que sugería una clase como campeón de runas. Dado que ahora estaba trabajando con su hermano, un poderoso herrero de runas, esta podría haber sido la mejor opción. Carecía de habilidades con el aura, lo que significaba que las prestigiosas clases basadas en el aura estaban fuera de su alcance. Sin embargo, había visto de primera mano lo que su hermano podía lograr con una armadura rúnica. ¿Y si él pudiera hacer lo mismo? Esta era probablemente su única oportunidad de alcanzar a esos monstruos. Un nuevo camino a seguir. ¿Y qué pasa con este? ¿Por qué no tiene armas ni armadura? Robert casi se había decidido por la puerta que conducía a la posible clase campeón de las runas, cuando de repente dudó ante un camino diferente. Al igual que las otras, esta puerta estaba hecha de mitril brillante, pero el brillo rúnico que emanaba de ella era aún más fuerte. Sin embargo, a diferencia de las otras, no mostraba armas ni armaduras, lo que lo dejaba con la incertidumbre de lo que había más allá. Normalmente, se equiparía con su equipo antes de entrar en una prueba, lo que hacía que esta anomalía fuera aún más confusa. Era la única puerta de su tipo en la cámara, pero la intensidad de su energía mágica superaba con creces la de la puerta del campeón de las runas. Eso solo lo hizo detenerse. ¿Debería probarlo? Si es malo, simplemente fallaré la prueba y lo intentaré nuevamente. Roland le había aconsejado que se tomara su tiempo y no se apresurara a tomar una decisión. Si fallaba, no podría volver a hacer el examen por un tiempo, pero el primer intento siempre era la forma más segura de tantear el terreno. Su mente se desvió brevemente hacia Lucille. Probablemente, a estas alturas, ya habría destrozado todo el lugar tratando de descubrir los secretos de la puerta. Tal vez debería hacerlo. El suave crujido de la energía rúnica se hizo más fuerte cuando agarró la manija de la puerta y la giró. La puerta se abrió con un chirrido, con un sonido extraño pero acogedor. Robert respiró profundamente y entró. Un pasillo se extendía frente a él, interminable, al parecer. El aire estaba cargado de poder antiguo y las paredes de piedra estaban cubiertas con más runas de las que podía contar. En el momento en que su pie cruzó el umbral, la puerta detrás de él se cerró de golpe, sin dejarle otra opción que seguir adelante. A medida que se adentraba más en el corredor, sintió una extraña atracción. No era un peligro, sino una llamada. Una fuerza sutil que tiraba de él y lo conducía por el camino interminable. El tiempo parecía estirarse y deformarse allí. La piedra bajo sus pies seguía siendo la misma, y sin embargo el pasaje se sentía diferente, como si el espacio a su alrededor estuviera vivo, respirando, observándolo. Finalmente, llegó al final del pasillo, donde lo esperaba un gran conjunto de puertas. 2 puertas de obsidiana con runas inscritas que no reconoció. En ese momento, deseó haber escuchado a Lucille cuando intentó enseñarle los conceptos básicos de las runas. Si bien las personas como él no podían leerlas directamente, sus formas y colores generalmente insinuaban su propósito.
Después de respirar profundamente y prepararse para lo que le esperaba, abrió las pesadas puertas. Una luz brillante lo recibió cuando dio un paso adelante y, al instante siguiente, se encontró en un nuevo lugar. El suelo debajo de él parecía de piedra, recordándole a un castillo, al igual que los imponentes muros que lo rodeaban. Una larga alfombra carmesí se extendía ante él y conducía a otro conjunto de puertas cerradas. La escena le recordó las salas del trono representadas en pinturas o las grandes cámaras reservadas para los nobles poderosos, al menos de rango ducal. Ya no veo ningún símbolo rúnico. Robert miró a su alrededor, tratando de entender la situación. Pronto se dio cuenta de que su ropa había cambiado. En lugar de su atuendo anterior, ahora llevaba lo que parecía la armadura interior de un caballero. Un gambesón azul, polainas de lino y botas de cuero grueso. Parecía lamentablemente mal equipado para la batalla, pero antes de que pudiera pensar en eso, el sonido de pasos resonó desde una de las entradas laterales. De la puerta emergió un hombre que tenía un asombroso parecido con el mayordomo principal de la finca Arden. Sir Robert, ya ha llegado. Mi señor ha estado esperando su llegada. Por favor, sígame. Robert asintió y permitió que el mayordomo lo guiara hacia adelante. Si bien la situación podía parecer extraña, era coherente con las otras pruebas de ascensión. En estos espacios ilusorios, las personas con las que se encontraba a menudo adoptaban la apariencia de las personas que conocía en la vida real. Había visto a sus hermanos en la prueba anterior, por lo que la presencia del mayordomo de la finca Arden aquí no era particularmente sorprendente. Después de lo que parecieron varios minutos de caminata, llegaron a un enorme conjunto de puertas dobles adornadas. El mayordomo dio un paso adelante y las abrió con una facilidad sorprendente para su peso. Cuando las puertas se abrieron, Robert fue recibido por una imagen que le abrió los ojos como platos. Ante él se extendía una gran sala del trono, cuyas dimensiones superaban todo lo que había visto jamás. El techo se elevaba hasta lo alto, iluminado por candelabros revestidos de cristales flotantes. Una alfombra de color carmesí intenso conducía a una plataforma elevada, sobre la que se encontraba un trono forjado en acero ennegrecido, adornado con brillantes grabados rúnicos que latían con una luz sobrenatural. En ese trono se encontraba sentado un hombre vestido con una armadura rúnica, cuyo diseño era inquietantemente similar al que llevaba Roland, su hermano menor. La presencia de la figura era abrumadora. Las runas de su armadura brillaban y se movían como si estuvieran vivas, respondiendo a su propia respiración. El casco, aunque ocultaba su rostro, exudaba un aura de autoridad. Cuando finalmente habló, su voz hizo que su cuerpo temblara como si estuviera hablando con algún tipo de ser superior. Por fin has llegado. Mi campeón. La voz era profunda, potente y resonó por todo el salón. Robert se puso rígido ante las palabras, su mente luchaba por seguir el ritmo. Sin embargo, los ojos del hombre con armadura continuaron brillando y continuó. El torneo está a punto de comenzar y tú has sido elegido. Demuestra tu valía y ocuparás el lugar que te corresponde en mi mesa. Si fracasas, te olvidaré. Robert tragó saliva, sus instintos le decían que esta prueba no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Las pruebas anteriores habían puesto a prueba sus habilidades en batalla, su resistencia, sus tácticas. Pero esto se sentía diferente. Llevaba un aire de algo más grandioso, algo más significativo. Recibirás las herramientas necesarias para tus batallas. El arma y la armadura adecuadas para enfrentarte a tu primer oponente. Dirígete a las cámaras de prueba, habla con el herrero rúnico y prepárate. El mayordomo que estaba al lado de Robert asintió cortésmente. Ven, Sir Roberts. El herrero rúnico te espera. Robert siguió al mayordomo por los grandes pasillos del castillo, con la mente llena de pensamientos sobre el juicio que lo aguardaba. El peso de las palabras de la misteriosa figura aún persistía en su mente. Demuestra tu valía, o serás olvidado. Parecía como si la figura con armadura le estuviera diciendo que esa era la única manera de progresar en su vida, o de fracasar en su intento de alcanzar a sus hermanos. La arquitectura del castillo era impresionante. Paredes revestidas de intrincados tallados, arcos que se extendían muy alto y estandartes con símbolos desconocidos ondeando en los techos. Todo exudaba un aire de realeza, pero al mismo tiempo, había algo casi surrealista en ello. Por un momento, Robert se detuvo a mirar por una de las ventanas. Desde allí, tenía una vista clara de los terrenos del castillo y una arena de justa cercana. Era probable que fuera el lugar donde pronto se enfrentaría a su oponente, uno de tantos. No tenía idea de cuántos retadores lo esperaban, pero necesitaba determinar si esta clase era la adecuada para él.
Tal vez solo después de conocer al herrero rúnico y participar en la batalla entendería cómo esta clase podría beneficiarlo y si era compatible con su estilo de lucha. Más allá de la arena, un vasto paisaje se extendía en todas direcciones. Una extensión de árboles y campos de trigo dorado. Sin embargo, no había agricultores cuidando los cultivos ni soldados patrullando la zona. Como siempre, este espacio ilusorio proporcionaba solo el mínimo necesario para la prueba. Después de darse la vuelta y reanudar su caminata, llegaron a otro par de puertas dobles, aunque mucho más simples que las que conducían a la sala del trono. El mayordomo dio un paso adelante y las abrió para revelar una enorme sala de forja. El aire en el interior estaba cargado con el olor a carbón quemado y metal fundido, y el rítmico sonido metálico del martillo contra el acero resonó por toda la cámara. Robert entró y su mirada se fijó inmediatamente en la figura solitaria que trabajaba en el yunque. El hombre era de complexión robusta y movía sus brazos musculosos con precisión mientras daba forma a un lingote brillante con su martillo. El sudor le brillaba en la frente y su delantal de cuero mostraba innumerables marcas de quemaduras por años de trabajo. Pero lo que sorprendió a Robert fue el sorprendente parecido que tenía este hombre con Vernier, el asistente de confianza de Roland. Ah, entonces debes ser tú. El herrero rúnico habló sin levantar la vista, con voz profunda y firme. Ya era hora. El torneo no espera a nadie. Robert se acercó un poco más y miró rápidamente las numerosas armas y piezas de armadura ordenadamente dispuestas alrededor de la forja. Cada pieza irradiaba magia, la marca inconfundible de la artesanía forjada con runas. Incluso como guerrero que había pasado la mayor parte de su vida confiando en la fuerza física y en el manejo refinado de la espada, no podía negar el atractivo de estas herramientas encantadas. ¿Y ahora, qué deseas utilizar? ¿Qué deseo utilizar? Sí. No puedo fabricar el arma y la armadura adecuadas si no me dices qué encantamientos rúnicos prefieres, ¿no? Punto. El herrero se volvió hacia él y lo miró intensamente. Esto era algo nuevo para Roberts. Nunca había tenido el lujo de elegir su propio equipo, siempre se las arreglaba con los encantamientos que podía conseguir. Incluso cuando Roland entró en escena, le había proporcionado armas, que Robert utilizó hasta que se rompieron antes de que alcanzara su segunda clase. Ahora, este herrero que se parecía tanto a Vernier le estaba pidiendo que decidiera. Que le dijera exactamente qué encantamientos prefería. Robert dudó un momento antes de finalmente hacer una pregunta. ¿Qué tipo de encantamientos puedes hacer, guerrero rúnico? Ja. Puedo hacerlos todos. Ahora, rápido, dime qué necesitas antes de que comience el primer combate. No tenemos todo el día. Bueno, esto no es bueno. Robert se frotó la cabeza mientras pensaba. Ante él había espadas de todas las formas y tamaños, armaduras ligeras, medianas, pesadas y de distintos diseños. Pero la elección era suya y, por una vez, se esperaba que él dictara las condiciones. Una situación realmente problemática. Capítulo 544, comienza el primer duelo. Robert inhaló profundamente y sus ojos escudriñaron el arsenal que tenía ante sí. Las armas brillaban bajo el resplandor ardiente de la forja, sus inscripciones rúnicas aún no estaban activas. Estaba acostumbrado a adaptarse a cualquier arma que le entregaran, sin considerar nunca lo que realmente quería. Ahora, dada la libertad de elegir, se sintió perdido. El herrero de runas, con los brazos cruzados, lo observó con una sonrisa impaciente. Vamos, muchacho. Pareces un hombre que ha blandido una espada toda su vida. ¿Seguro que tienes alguna preferencia? Robert exhaló y dejó que su mente se calmara mientras se acercaba a los estantes de armas. Sus manos se cernían sobre varias espadas, sintiendo su peso sin levantarlas. Cada hoja estaba elaborada por expertos, aunque no era algo que usaría exactamente un poseedor de una clase de nivel 3. Sin embargo, estaban en la cima del nivel 2, su rango actual. Algunas de las runas brillaban suavemente, pero parecían inacabadas, esperando a ser completadas por la mano de un herrero de runas. Estaba empezando a comprender de qué se trataba esta prueba de ascensión y no estaba seguro de si estaba preparado para ello. Se había entrenado con varias armas, siempre usando lo que le daban. Si bien se había decidido por las espadas, no había un tipo en particular que no pudiera manejar. Ante él había espadas de todas las formas y tamaños. Largas, cortas, curvas e incluso enormes y superpesadas. En la esquina, vio algo que parecía más bien una losa afilada de metal, demasiado grande para ser llamada espada, pero no del todo inútil. Las espadas tenían sus pros y sus contras.
A menudo se las consideraba armas de delicadeza, que no eran particularmente efectivas contra oponentes con armadura pesada. En el pasado, se había encontrado usando una espada larga contra monstruos con armadura pesada. La hoja era ineficaz para cortar a través de sus caparazones blindados o pieles gruesas. La única forma de avanzar era usar la punta e intentar atacar un área debilitada como el vientre o los ojos. Sin embargo, una vez que se hizo más fuerte y pudo manejar espadas más pesadas y encantadas, las posibilidades se ampliaron. Con una espada que tenía suficiente masa, era posible usarla como un arma de ataque. Si bien todavía no podía producir el daño de área pequeña de un hacha, con suficiente peso y el momento adecuado, podía mitigar sus debilidades. Aún así, todo dependía de su oponente. En ese momento, parecía que se enfrentaría a otro caballero en combate, pero eso no significaba que no se encontraría con monstruos. Estas pruebas de ascensión eran a menudo impredecibles y, sin ningún conocimiento de su próximo oponente, necesitaba elegir algo universal. Un arma que no fuera ni demasiado larga ni demasiado corta, ni demasiado ligera ni demasiado pesada. Este debería servir. ¿Tienes algún escudo? Después de caminar un poco, Robert finalmente eligió una de las espadas largas más pesadas. Le proporcionaba suficiente alcance y el mayor peso lo ayudaría contra enemigos con armadura pesada. Con su fuerza, podía manejarla fácilmente. Probablemente era el arma más pesada que podía manejar con una mano mientras llevaba un escudo. Aunque era un experto en espadas, seguía siendo un caballero y no podía olvidar lo que lo hacía fuerte. Los escudos y las armaduras pesadas eran elementos básicos del arsenal de un caballero, por lo que necesitaba equilibrar su nueva arma con medidas defensivas adecuadas. Sí, tengo escudos de todas las formas y tamaños. Solo elige uno y elige el encantamiento. Robert miró hacia el lado que señalaba el que se parecía a Bernir. Allí vio una variedad de escudos y armaduras, todo lo que tenía que elegir para que le quedara bien. Afortunadamente, la armadura parecía estar hecha a medida para su cuerpo, lo que le ahorraría mucho tiempo. Robert respiró hondo y extendió la mano para seleccionar un escudo del surtido que tenía frente a él. El escudo tenía su propio conjunto de inscripciones rúnicas que también parecían estar inactivas. Gran elección, un escudo calefactor. Tiene un gran equilibrio entre defensa y movilidad. ¿Y la armadura? Iremos con la armadura de placas completa, esa parece prometedora. El herrero de runas sonrió, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano antes de asentir con aprobación ante las elecciones de Roberts. El escudo calefactor elegido era de tamaño mediano, práctico y estaba adornado con delicados grabados rúnicos a lo largo del borde, mientras que la armadura de placas completa brillaba bajo el cálido resplandor de la forja. Su superficie pulida insinuaba una artesanía superior. Estaba hecho de algunas placas pesadas de metal, pero aún así no era el más pesado de todo el surtido que había aquí. Buenas elecciones, dijo el herrero rúnico, mientras ya se dirigía a su banco de trabajo. Ahora, la verdadera pregunta, señor caballero, ¿qué encantamientos desea? Robert dudó un momento, el peso de la decisión se apoderó de él. Trató de recordar los nombres de varios encantamientos que había usado en su vida. Por lo general, elegía algo práctico, como un encantamiento que mantuviera la hoja afilada. Incluso si se astillaba, podía activarlo para lanzar un ataque cortante devastador. Para el escudo, generalmente confiaba en un escudo de maná estándar, que se sinergizaba bien con las técnicas de bloqueo de los caballeros. También había efectos rúnicos elementales que podían imbuir un arma con magia de fuego o incluso de relámpago. ¿Debería usar runas de relámpago? Deberían ser efectivas contra caballeros con armadura pesada, pero mi oponente también usará magia rúnica. ¿Debería pedirle al herrero de runas que agregue protección elemental a mi escudo? Siguió pensando en las posibilidades y se dio cuenta de que debía reunir más información. El herrero rúnico parecía bastante común, no como su hermano, que podía meter varios encantamientos en una sola pieza de equipo. Normalmente, el límite era 1 o 2 encantamientos. Estaba trabajando con equipo de nivel 2 y sabía que si el encantamiento era demasiado poderoso, quemaría el arma y acabaría destruyéndola con el uso prolongado. Herrero rúnico, ¿cuántas runas puedes colocar en cada pieza? ¿Cuántas? Bueno, eso depende. Probablemente podría hacer hasta 4 encantamientos rúnicos menores en una sola pieza, pero también depende del tamaño. Para una espada y un escudo, diría 2 runas comunes cada uno y, como máximo, una runa mayor en toda la armadura, pero eso tiene un costo. ¿A algún costo? Sí.
El metal no durará mucho y no podrá almacenar más de 2 o 3 cargas antes de que las runas dejen de funcionar. Ah, cierto. Asintió con la cabeza al enano y continuó reflexionando. Estaba familiarizado con el sistema de cargas que se usaba en el equipo rúnico, pero no estaba seguro de si era algo de lo que debía preocuparse. Las cargas le permitían conservar maná, que luego podía usar de otras maneras. Si bien la mayoría de sus habilidades dependían de la resistencia, algunas requerían maná, por lo que probablemente era mejor usar cargas y preservar sus recursos. Sin embargo, el tiempo corría y necesitaba tomar una decisión. Después de considerar sus opciones, decidió quedarse con los encantamientos con los que estaba más familiarizado, los que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Por ahora, tendrían que conformarse con ellos. En cuanto a la espada, quiero que corte la armadura de manera eficiente y que al mismo tiempo conserve su durabilidad. No quiero algo frágil que se rompa en medio de la batalla. El herrero rúnico asintió y tomó un bolígrafo y un papel para anotar la petición de Roberts. Una runa que mejore la nitidez y la durabilidad debería funcionar. Usaré las más fuertes que puedas usar. Robert no necesitaba nada llamativo. Con todas sus habilidades de combate ya al máximo, lo mejor era centrarse en runas de tipo soporte que mantendrían su arma intacta y confiable. Sin saber quién era su oponente, esta era la opción más segura. Para su escudo y armadura, se inclinó por un enfoque defensivo, optando por escudos de maná y runas que le otorgarían una explosión de velocidad y fuerza cuando fuera el momento de asestar el golpe final. Ya veo, iré directo al grano. ¿Pasa algo? El herrero de runas echó un vistazo a sus notas y su lenguaje corporal delataba una pizca de vacilación. Había algo en las elecciones de Robert, o quizás en sus descripciones que no le había sentado bien. Robert no era un experto en runas, así que simplemente describió los encantamientos que recordaba haber usado y los nombres que tenían, sin profundizar demasiado en los detalles. Oh, no se preocupe, señor caballero, le proporcionaré las runas que mejor se adapten a sus necesidades. Solo deme un poco de tiempo. Robert asintió y dio un paso atrás mientras el herrero se volvía hacia su forja. El rítmico golpeteo del martillo contra el metal se reanudó, llenando la cámara con una cadencia constante. Saltaban chispas mientras el herrero trabajaba con precisión practicada, creando runas en el acero con una combinación de fuertes golpes de martillo e infusiones de magia pura. Las armas y armaduras que tenía ante Robert se transformaron lentamente, adquiriendo un brillo de poder encantado. HMM. De repente, el mundo se volvió borroso ante él y sintió que estaba clavado en el mismo sitio. Los movimientos del herrero rúnico se hicieron cada vez más rápidos hasta que se convirtió en una mancha borrosa. Podía ver las chispas congeladas en el aire, el resplandor de la forja extendiéndose en rayos de luz como estrellas fugaces. Entonces, todo volvió a estar en foco y Robert se encontró de pie frente al equipo terminado, con el corazón palpitando como si solo hubiera pasado un segundo. El herrero rúnico estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de sus labios. Todo listo. ¿Cómo? Por un momento quiso preguntar, pero luego recordó que todo esto era parte de la prueba de ascensión, nada más que una ilusión. Parecía que después de realizar el pedido, el tiempo había volado, llevándolo al momento en que se montó el equipo. Robert dudó antes de extender la mano. La espada se sentía perfectamente equilibrada en su agarre, su peso familiar pero realzado por la energía rúnica dentro de la hoja. Las runas a lo largo de su longitud parpadearon suavemente, confirmando que los encantamientos estaban activos pero estables. Se volvió hacia el escudo, pasando los dedos sobre los grabados rúnicos en su superficie, sintiendo la magia tejida en el metal. Sin embargo, aunque era un arma finamente elaborada, notó que no estaba a la altura de lo que tenía en mente. Algo faltaba. Bueno, ya tienes tu equipo, señor caballero. Te deseo suerte. El herrero rúnico habló, y antes de que Robert pudiera responder, escuchó que alguien lo llamaba detrás de él. Sí, Robert, es hora. Tenemos que prepararnos. Era un hombre joven, alguien que encajaba con la descripción de un escudero. Al igual que los demás en esta ilusión, se parecía a alguien del pasado de Roberts. Un viejo sirviente de la finca Arden que una vez lo había ayudado a ponerse la armadura y también había sido su escudero en el ritual de ascensión anterior. Robert echó un último vistazo a su equipo recién adquirido y asintió levemente para sí mismo antes de volverse hacia el escudero. La expresión del joven era apremiante y parecía que ese era el verdadero comienzo de la prueba, los duelos. Dirige el camino.
Robert dijo, ajustando su agarre en la espada mientras seguía al escudero que sacó el resto del equipo de la sala de la forja. El escudero lo guió afuera y caminaron hacia la arena de justas que había visto previamente desde el interior del castillo. Ahora que estaba allí, podía apreciar plenamente la grandeza de la arquitectura. Era un castillo verdaderamente grandioso, del tipo que un duque podría llamar su hogar. A su alrededor, la gente se reunía, muchos aplaudiendo como si él fuera el campeón destinado a la victoria. Pronto, llegó a la arena, una enorme estructura parecida a un coliseo llena de estandartes y emblemas que no reconoció. Sin embargo, a pesar de lo poco familiares que eran, todos compartían un claro tema rúnico. Antes de entrar en el campo, lo guiaron a una habitación separada, donde su escudero lo ayudó a ponerse su nueva armadura de placas. Delante, había un espejo que mostraba su apariencia actual. La armadura de placas brillaba con un resplandor y su espada, ahora viva con una luz rúnica constante, estaba lista a su lado. En ese momento, vio a alguien en quien podía convertirse, un gran caballero. ¿Pero es esta realmente la mejor opción? Por un momento, dudó antes de salir. Todavía no estaba seguro de si esta era la clase adecuada para él o si debería arriesgarse con la otra puerta rúnica fallando en esta prueba. Sus oponentes tendrían que demostrar su habilidad antes de que pudiera decidir. Después de todo, si los enemigos eran difíciles de derrotar, entonces valía la pena mantener la clase. Su escudero lo siguió hasta llegar al último corredor. El joven se detuvo justo antes de la salida y le deseó suerte. Con un último suspiro, Robert dio un paso adelante y emergió en la arena entre los gritos ensordecedores de los espectadores. Señor Roberts. Es el campeón. ¡Viva el campeón! Se quedó momentáneamente desconcertado por el abrumador aplauso de la multitud ilusoria. Era la primera vez que recordaba haber recibido tanta atención positiva. El hombre con armadura que era su señor estaba sentado por encima de todos los demás, mirándolos desde arriba como si fuera un rey. La figura que parecía un señor se levantó de su asiento elevado. Su voz se escuchó claramente por encima del rugido de la multitud mientras se dirigía a los guerreros reunidos. Campeones, hoy se encuentran en el umbral del destino. Sir Robert, su coraje y perseverancia los han conducido hasta este momento. Dejen que su habilidad y su honor brillen mientras enfrentan los desafíos que se avecinan. Sus palabras tenían un aura extraña, que dejaba pocas dudas de que esta prueba era de suma importancia. Casi de inmediato, el silencio cayó sobre la arena. Desde la entrada lateral, surgió una figura distinguida. Su cabello plateado y sus ojos amables, pero severos evocaban recuerdos de lecciones de antaño en la Academia de Caballeros a la que asistía Roberts. El hombre se movía con pasos largos y tranquilos, y tenía un aire de fuerza y experiencia. Pronto, el hombre que se parecía a su antiguo instructor de espada se paró frente a él. Inclinó la cabeza respetuosamente hacia Robert y habló en un tono mesurado. Sir Robert, he seguido vuestro progreso con gran interés. Hoy os ofrezco la primera prueba de vuestra determinación. Robert sintió que se le aceleraba el pulso mientras apretaba con más fuerza su espada encantada. El peso del momento lo oprimía y todos los ojos de la arena lo observaban con expectación. La figura, que parecía un señor, permaneció inmóvil, con una expresión oculta bajo la pesada armadura que llevaba, ilegible. El aire vibraba con la promesa de una contienda honorable, pero Robert sabía que no debía esperar tal cosa. Se trataba de una prueba de ascensión. Los oponentes a los que se enfrentaba no eran reales y tenía que estar preparado para cualquier cosa, incluso para que los llamados caballeros honorables lucharan sucio. El otro hombre cerró la visera y bajó la postura. Robert entrecerró los ojos mientras observaba los detalles del equipo de su oponente. El casco plateado y la pesada coraza estaban grabados con intrincados símbolos que brillaban en un tono rojo profundo y desconocido. Notó que las runas en el escudo y la espada del hombre emitían símbolos reveladores. Sus diseños le resultaban algo familiares, pero no tenía suficiente experiencia para identificar el encantamiento exacto contra el que se enfrentaba. Cuanto más permanecía allí, más se daba cuenta de que esta prueba podría tener que ver más con las runas que con sus habilidades como caballero o tal vez con una combinación de ambas. Los dos caballeros se rodearon en el centro de la arena, cada uno probando al otro con movimientos medidos. El oponente golpeó primero, arremetiendo hacia adelante con una estocada rápida que Robert desvió con su escudo. El metal resonó cuando el choque resonó por todo el coliseo. Robert sintió una oleada de energía distintiva con cada golpe que el otro hombre asestó. Las runas en la espada de su adversario brillaron con cada movimiento, enviando ondas de fuerza mágica al aire.
Robert contraatacó con una serie de golpes calculados. Su espada chocó con el acero encantado del arma de su oponente y el impacto resonó en sus brazos. Trató de medir la naturaleza impredecible de la magia rúnica. Cada golpe del enemigo tenía un peso misterioso que hacía que Robert dudara de su victoria. Sus espadas intercambiaron golpes en una danza rítmica, el sonido del metal chocando y la energía crepitante se elevaban por encima de los murmullos de la multitud que observaba. Él no es nada débil y este es solo el primer oponente. A medida que el duelo continuaba, Robert se centró en cada detalle. La técnica del extraño era fluida y precisa y los encantamientos parecían mejorar su estilo de lucha. Se hizo evidente que con cada activación del encantamiento su oponente se volvía más rápido, centrándose en hacer de su velocidad su punto fuerte. Robert, por otro lado, había decidido adoptar un enfoque más polivalente y mantenía una postura más defensiva, una parte de su táctica para dejar que el hombre agotara sus cargas de encantamiento antes de lanzarse a un contraataque. Cambió su postura y adoptó una actitud más defensiva. Su oponente siguió adelante, asestando golpes implacables, cada uno de los cuales ponía a prueba los límites del escudo encantado de Roberts. Las runas de su espada parpadearon levemente cuando finalmente vio una oportunidad de contraatacar. Con una exhalación brusca, Robert desvió otro golpe fuerte y giró su espada para tomar desprevenido a su oponente. Se hizo a un lado, desplazó su peso hacia la izquierda y luego lanzó una poderosa respuesta dirigida al lado expuesto del torso de su enemigo. Su oponente, reaccionando con notable agilidad, logró levantar su escudo justo a tiempo, pero Robert se había anticipado a esto. Aprovechando el impulso de su ataque, golpeó su escudo hacia adelante, obligando a su enemigo a tambalearse hacia atrás. Por un breve instante, Robert vislumbró las runas grabadas en la armadura de su oponente. Brillaron intensamente, absorbiendo el impacto y dispersando la fuerza antes de que el caballero pudiera perder el equilibrio por completo. Robert entrecerró los ojos ante el encantamiento que no comprendía del todo. Parecía que esta pelea duraría mucho más de lo que esperaba. Capítulo 545, para estudiar runas. El duelo llegó a un punto de inflexión cuando Robert luchó con todas sus fuerzas. Entrecerró los ojos cuando notó que su oponente se estaba estirando demasiado durante un ataque poderoso. En esa fracción de segundo, su mente se aceleró y calculó su siguiente movimiento con precisión. Aunque su cuerpo temblaba de fatiga y su espada encantada parpadeaba con energía rúnica debilitada, aprovechó el momento. Cambió su peso y redirigió su impulso hacia un astuto contraataque. Con un rápido y deliberado empuje, su espada encontró un hueco en la defensa del enemigo. Su oponente se tambaleó y su guardia se derrumbó bajo la fuerza del golpe calculado de Roberts. Me rindo. Robert bajó lentamente su espada mientras su oponente se hundía de rodillas en señal de rendición. La arena estalló en un estruendoso aplauso que reverberó en las paredes de piedra. Sus calculados golpes habían drenado la magia de su espada encantada, y podía sentir que las cargas rúnicas disminuían a casi la mitad de su fuerza original. Su respiración se agitaba y sus miembros le dolían de cansancio. Aún así, logró asegurar una victoria sobre este poderoso caballero, algo de lo que estaba orgulloso. En el repentino silencio que siguió a la capitulación del enemigo, Robert se permitió un breve momento para recuperar la compostura. Los vítores de la multitud llenaron el vasto coliseo, pero la dura realidad de la prueba de la ascensión lo presionaba. Este no era su único oponente. El señor levantó la mano y todo quedó en silencio mientras hablaba. Lo hiciste bien con tu primer oponente, mi campeón, pero esto es solo el comienzo. Se tomó un momento para recuperar la resistencia mientras su oponente anterior se inclinaba ante el señor y salía lentamente. Su escudero apareció ante él, lo guió hacia una parte sombreada de la arena y le ofreció una silla. Felicitaciones, Sir Roberts. Sí, escudero, ¿cuánto tiempo tengo antes de que llegue mi próximo oponente? Oh, alrededor de 10 minutos. Veo. Bajó la mirada hacia las runas brillantes que adornaban su espada y su escudo. Su suave resplandor se había atenuado. La batalla había sido agotadora y el desgaste en su cuerpo era evidente. Le dolían los brazos por los repetidos choques y le ardían las piernas por el movimiento constante. En total, había gastado casi la mitad de sus cargas rúnicas y la siguiente pelea se acercaba cada segundo que pasaba. El escudero estaba de pie a su lado, con los ojos muy abiertos por la admiración. Sir Robert, ¿necesita algo? ¿Agua, tal vez? ¿O debería inspeccionar su armadura? ¿No tendrás alguna poción de recuperación contigo? Ah, sí, aquí. El escudero sacó 3 pociones.
Una roja, otra azul y una naranja. Robert sabía lo que significaban los colores, pero antes de beber, preguntó, ¿hay más o esto es todo? Esto es todo lo que el Señor nos ha proporcionado, Sir Roberts. Guárdalos por ahora. Debería poder recuperarme sin ellos. Aunque estaba exhausto, su resistencia y su maná se recuperaban rápidamente. Había adquirido habilidades pasivas que lo ayudaban en tales situaciones, y estaba claro que estas pociones estaban destinadas a heridas críticas, no al comienzo de la batalla. Tampoco sabía a cuántos oponentes se enfrentaría o si la competencia duraría un solo día o varios. Existía la posibilidad de que las pociones sin usar se agregaran a un suministro futuro, por lo que no podía permitirse el lujo de usarlas sin cuidado. Descansó unos 10 minutos antes de que las puertas del lado opuesto de la arena se abrieran para revelar a su próximo oponente. Le dolía el cuerpo, pero sabía que necesitaba conservar las pociones de recuperación. Robert se puso de pie cuando su próximo oponente entró en la arena. Este guerrero era diferente del anterior. Más alto, más ancho y con un aura de amenaza cruda. Su armadura era más gruesa, cubierta de runas rudimentarias pero efectivas que latían con un brillo rojo opaco. Una gran espada dentada descansaba sobre su hombro, sus runas crujían con energía apenas contenida. En el momento en que comenzó la batalla, Robert se puso a la defensiva. Su oponente era implacable, cada golpe sacudía su escudo y ponía a prueba su resistencia. Las runas de la gran espada aumentaban su peso y su poder de corte, lo que obligaba a Robert a maniobrar con cuidado. Contraatacaba donde podía, pero cada movimiento agotaba las cargas rúnicas que le quedaban. Pasaron minutos en un brutal intercambio de golpes. Robert luchaba mientras esperaba el momento de atacar. Finalmente, su oponente se estiró demasiado y blandió la gran espada demasiado lejos. Aprovechando la oportunidad, Robert se agachó y clavó su espada en el costado expuesto del guerrero. Las runas tanto de su espada como de su armadura brillaron mientras avanzaba, obligando a su enemigo a arrodillarse. El guerrero gruñó, agarrándose el costado, antes de finalmente bajar su arma en señal de derrota. La arena rugió en señal de aprobación. Robert exhaló bruscamente, sintiendo que los últimos rastros de sus cargas rúnicas parpadeaban y se desvanecían. Había ganado, pero a un gran precio. Cuando se anunció el siguiente descanso, Robert se desplomó en la silla. Su escudero se acercó, con la preocupación grabada en su rostro. Sí, Robert, ¿está usted herido? Robert bajó la mirada. La sangre se filtraba por las grietas de su armadura. Su brazo izquierdo estaba inerte y el dolor era sordo pero constante. El escudo que usaba se había doblado por los repetidos y fuertes ataques y su brazo también sufría. Probablemente podría soportar el dolor, pero con más batallas por delante, esta lesión probablemente le costaría esta prueba. Pásame la poción roja. El escudero dudó antes de entregársela. Robert la destapó y bebió el amargo líquido de un trago. El calor se extendió por su cuerpo, sus heridas se cerraron y recuperó la fuerza. Flexionó los dedos. No estaba perfecto, pero estaba mucho mejor. El respiro duró poco. Otro oponente entró en la arena, este portando espadas gemelas encantadas con velocidad y precisión. Robert apenas tuvo tiempo de recuperar el equilibrio antes de que comenzara la siguiente batalla. La lucha se convirtió en una lucha desesperada. Ganó su tercer duelo, pero por poco. En el cuarto, el cansancio pesaba sobre él como grilletes de hierro. Sus movimientos se hicieron más lentos, sus instintos se embotaron. Sus oponentes se volvieron más feroces, sus ataques más impredecibles. Su escudo se quebró bajo un golpe devastador, la espada le pesaba en las manos. Entonces, llegó su último contrincante. Un imponente caballero vestido con una armadura negra avanzó a grandes zancadas, blandiendo una enorme espada a dos manos, similar a la que vio en la forja de runas. El aire a su alrededor tembló con energía oscura, y las runas de su arma ardieron con un brillo siniestro. La multitud se quedó en silencio. Esta era quizás la prueba final. Robert apretó los dientes, levantó su espada en desafío mientras cargaba hacia adelante, pero entonces... Robert se despertó de golpe, con el cuerpo tendido sobre la fría piedra, mientras la realidad se apoderaba de él. Sus ojos se abrieron de golpe y percibieron el suave resplandor de la luz rúnica y el suave murmullo de una voz familiar. Lucille se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Robert, ahora estás a salvo. Estoy aquí contigo. Intentó levantarse, pero sus miembros temblaron y se hundió hacia atrás mientras los recuerdos de la prueba ilusoria inundaban su mente.
Las vívidas imágenes de espadas chocando y runas brillantes parecían demasiado reales. Su corazón latía con fuerza con el residuo de la batalla y un sudor frío se adhería a su piel como si realmente hubiera muerto en ese ritual de ascensión. La sensación de derrota y renacimiento persistió, pero pronto los recuerdos comenzaron a desvanecerse, al igual que la última vez que no pudo completar su prueba. Todo se volvió nublado y apenas podía recordar lo que había sucedido una vez que atravesó esa puerta. Respira, Robert, respira. Se detectó aumento de frecuencia cardíaca, se recomienda precaución. Lucille presionó suavemente su mano sobre su mejilla, tratando de calmarlo. Sebastián, por otro lado, ya estaba examinando su cuerpo a través de los diversos sensores dentro de este taller subterráneo. La mirada de Robert se centró en los ojos suaves y tranquilizadores de Lucille mientras sus sentidos regresaban lentamente. La piedra fría debajo de él y la suave luz mágica le recordaron que, de hecho, estaba de vuelta en el mundo real. Los vívidos recuerdos de espadas chocando y encantamientos brillantes comenzaron a retroceder como un sueño que se desvanece, dejando atrás el dolor crudo de la batalla y el sabor persistente de la derrota. Yo fallé. Está bien, la mayoría de la gente fracasa la primera vez. Lucille se arrodilló a su lado, con la mano cálida sobre su mejilla, instándolo a respirar lenta y profundamente. En el silencio del taller subterráneo, los pitidos rítmicos de las pantallas cercanas confirmaron que tenía razón. Sebastián permaneció allí de pie, en su nuevo caparazón, para confirmar su examen. La frecuencia cardíaca ha vuelto a la normalidad, aún se recomienda reposo. Robert frunció el ceño mientras miraba al extraño golem humanoide que lo observaba. Finalmente, decidió levantarse del suelo. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío y se sentía culpable por haber preocupado a Lucille. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la prueba en la que acababa de fallar. No recordaba mucho, pero una cosa estaba clara. Había runas involucradas y los oponentes a los que se había enfrentado eran todo menos normales. Estoy bien ahora. No tienes por qué preocuparte. Puerta de teletransportación activada. Por favor, no entre en la cámara de la puerta. Justo cuando estaba a punto de explicarse, notó una luz que emanaba de la cámara de la puerta de teletransportación. Al mismo tiempo, sonó la voz de Sebastián, advirtiéndoles que alguien se acercaba. Momentos después, una figura con armadura atravesó la puerta. Sus movimientos eran tranquilos, como si simplemente estuviera dando un paseo casual. Su visor se inclinó ligeramente hacia Robert, que aún no se había recuperado por completo de la muerte falsa dentro del ritual de ascensión. Entonces, intentaste ascender. ¿Cómo te fue? Para su sorpresa, su hermano menor comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Antes de que Robert pudiera ordenar sus pensamientos y responder, vio a Roland estirando la mano hacia su cabeza. Espera, no respondas todavía. Robert se quedó quieto, sorprendido, pero sin oponer resistencia. Su confianza en su hermano era fuerte, pues sabía que Roland no le haría daño. De repente, una sensación refrescante inundó su cuerpo mientras un aura de azul y oro lo rodeaba. El sudor frío que se adhería a su piel desapareció al instante y una profunda sensación de calma se apoderó de él. Aún más sorprendente, los recuerdos del juicio resurgieron, aunque solo fuera por un momento fugaz. Cuéntamelo todo, rápido, el juicio, lo que hiciste, cómo te sentiste. Habla antes de que lo olvides. La mano de Roland se movió de la cabeza de Robert a su hombro mientras mantenía en marcha el extraño hechizo de recuperación. Estaba claro lo que estaba tratando de lograr. Después de fallar en una prueba, los recuerdos se borrarían en su mayoría para no obtener una ventaja para el siguiente intento. Sin embargo, si pudiera recordar incluso un fragmento antes de que se desvaneciera por completo, su segundo intento podría tener éxito. Después de cerrar los ojos, se concentró e intentó recordar lo que había sucedido. La mayor parte se había perdido, pero quedaba un detalle crucial. Se había visto obligado a elegir sus runas para la batalla que se avecinaba, y todos los oponentes a los que se había enfrentado habían usado equipo rúnico. Robert le contó a su hermano todo lo que podía recordar, incluida la existencia de otras puertas rúnicas por las que podía entrar y una descripción detallada de su espacio ritual de ascensión. Ya veo, esto debe haber sido causado por el título de vasallo rúnico o por la habilidad de maestría rúnica. Quizás por ambos a la vez. Una vez que Robert tuvo enumerado todo lo que sabía, la mano de Roland se apartó de su hombro. Parecía que iba a decir algo cuando Lucille se interpuso de repente entre ellos, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué fue ese hechizo rúnico? Nunca había presenciado una combinación así.
¿Cómo restauró los recuerdos de Robert de la prueba de ascensión? Nunca había oído hablar de tal hazaña. Ah. Roland se estremeció levemente, pero rápidamente se recompuso como si supiera que evitar la pregunta solo haría que Lucille lo presionara más. Es un hechizo rúnico especial, sí. Lo desarrollé para recuperar recuerdos después de que fallé en mi prueba de ascensión de nivel 3. Parece haber funcionado. ¿Pareció? Robert entrecerró los ojos ante la frase, ya que parecía como si su hermano lo hubiera usado como sujeto de prueba. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, Roland continuó, cambiando la conversación hacia la especulación sobre la verdadera naturaleza del ritual de ascensión. Esta nueva clase parece girar en torno al conocimiento de las runas y no solo a seleccionar las mejores runas para ti, sino también a contrarrestar el equipo rúnico de tus oponentes. No tardó mucho en que Roland identificara el patrón oculto en la prueba. Miró a Robert con ojos firmes mientras le explicaba que el ritual de ascensión estaba diseñado no solo para poner a prueba la destreza física, sino también para despertar una comprensión más profunda de la magia rúnica. Robert asimiló las palabras de su hermano y se dio cuenta de que el dolor que aún sentía en el cuerpo había desaparecido casi por completo. Antes de que pudiera pensar en ello, Lucille lo interrumpió una vez más, con los ojos brillantes de emoción. ¿Eso significa que para progresar en esta ascensión, Robert necesitará estudiar runas? Oh, un escalofrío recorrió la espalda de Robert cuando su mirada se cruzó con la de Lucille. Sabía perfectamente lo obsesionada que estaba con las runas y, ahora que comprendía la naturaleza de su prueba, estaba claro que tenía la intención de encargarse de enseñárselas. Bueno, si lo que dice es cierto, así lo parece. Roland admitió mientras caminaba por el taller y miraba las pantallas. Tal vez tenga que probar varias runas para encontrar las que mejor se adapten a su estilo de lucha, y también aprender a anticipar las combinaciones que sus enemigos usarán contra él. De lo contrario, corre el riesgo de ser tomado por sorpresa cuando comience la batalla. Pero al final. Roland se quedó en silencio, su visor brillante ahora fijo en Roberts. Él debe tomar la decisión por sí mismo. Esta nueva clase parece prometedora, pero ¿realmente deseas dominarla? ¿Qué quieres decir? Roland respiró hondo antes de continuar. Verás, si eliges adoptar esta nueva clase, el equipo rúnico que uses determinará gran parte de tus habilidades. Sin él, esta clase podría no alcanzar su máximo potencial, estarás a merced del herrero rúnico que crea tu equipo. Roberta sintió, pero en el fondo sabía que si Roland fabricaba su armadura y sus armas, se volvería mucho más fuerte. Una clase de caballero que pudiera utilizar runas mágicas de manera más efectiva sonaba poderosa. Incluso si tenía que depender de equipo encantado con runas, era la mejor manera de cerrar la brecha entre él y aquellos con clases de caballeros de Laura, guerreros mucho más fuertes que un campeón normal. ¿Es realmente una mala idea? Eso depende. Dijo Roland, cruzando los brazos. Si esta clase es lo que sospecho, entonces podría no limitarse solo al equipo rúnico. Existe la posibilidad de que pueda ser algo más grande, una fusión de maestría rúnica y combate caballeresco, algo completamente nuevo. Si es así, podría rivalizar incluso con las clases campeón y guardián sin necesidad de depender completamente de las runas. Cuando Robert escuchó su teoría, asintió. Si esta clase le permitía ser tan fuerte como un campeón de espada incluso sin usar ningún equipo rúnico, entonces no había razón para no tomarla. El equipo mágico solo estaría allí para darle una ventaja sobre los prodigios que podían alcanzar clases de prestigio. Entonces no hay razón para no conseguirlo. Potencialmente. Roland asintió. Pero eso significaría desarrollar tu comprensión de las runas mucho más allá del simple uso de equipo. Necesitarías manejar la magia rúnica con la misma naturalidad con la que un campeón de Laura maneja su aura. La pregunta es, ¿estás listo para tomar ese camino? Y miró a Lucille. La emoción en sus ojos se había desvanecido y había sido reemplazada por una expresión más seria. Deberías pensarlo bien. No hay necesidad de apresurarse. Dijo mientras Robert se sumía en profundos pensamientos. Las otras puertas probablemente conducían a caminos más fáciles, pero él no tenía ningún interés en tomar la ruta fácil. Incluso si le tomaba días, semanas, meses o incluso un año, esta clase era su mejor oportunidad de alcanzar a sus hermanos y, lo más importante, de proteger a Lucille, la persona que más apreciaba. No, ya he tomado mi decisión. Él respondió con firmeza y miró a ambos, las personas que sabían más sobre runas que cualquier otra persona que él conocía. Enséñame. Ja, por mí está bien. Roland dijo que su expresión facial estaba oculta detrás de su casco.
pero estoy un poco ocupado en este momento. Ahora que la puerta está en funcionamiento, necesito prepararla de la ciudad. Lucille, ¿por qué no empiezas por enseñarle los conceptos básicos? Me reuniré con ustedes dos más tarde. Se paseó por el taller, claramente preocupado por su propio trabajo dentro de la mazmorra. Aún así, había accedido a ayudar a su manera. Roberta sintió ante sus palabras y Lucille no tardó en imitarlo. Ahora, dependía de él aprender todo lo que pudiera antes de intentar la prueba de nuevo.